Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Barrera, soy estudiante de Administración en Salud Ocupacional, cursando 10º semestre. A continuación les vengo a hablar del riesgo biológico, pero para primero ponerlo en contexto de qué es un riesgo biológico, debemos saber qué es. El riesgo biológico son sustancias que son derivadas de los organismos o seres vivientes, en donde al entrar en contacto con el organismo se produce una contaminación, que es a lo que llamamos un riesgo biológico. Este tipo de riesgo se ve muy comúnmente en los hospitales, en los centros de salud, en donde se utilicen elementos cortopulsantes. Bueno, el riesgo biológico. Existen diferentes tipos de contaminantes biológicos dentro de los riesgos biológicos, entre los que tenemos los residuos sanitarios, que son las disposiciones pues, de los desechos humanos, las muestras de microorganismos, virus o toxinas, que son las muestras que toman en los laboratorios para determinar el tipo de virus o el tipo de contaminante que tiene la sangre en ese momento. Y por último tenemos las bacterias y los hongos. Este tipo de bacterias y hongos son muy comunes dentro de los hospitales. El riesgo biológico, que como le dice, es una contaminación que es producida por un organismo viviente. Existen 4 vías de ingreso de un factor de riesgo biológico. Como primera entrada tenemos la vía respiratoria, que es por inhalación, que es cuando entra el tóxico al cuerpo o el contaminante. La otra es la dérmica, que es por vía cutánea, de las manos o de alguna parte del cuerpo en donde pueda caer la sustancia y esta ingrese dentro del organismo. La digestiva, que es por medio de que la persona o el trabajador ingrese o ingiera de una sustancia que esté contaminada con un virus, una bacteria, un hongo, con cualquier tipo de contaminante biológico. La vía parenteral, que es producida, esta sí es por heridas que han quedado abiertas o que no han sido sanadas correctamente. Este tipo de vía de contaminación es muy frecuente, podríamos llamarlo así, muy frecuente. ¿Por qué? Porque el contaminante entra directamente en la sangre, o sea, hace contacto directo con la sangre. Para que un contaminante se disuelva por el cuerpo, hace falta entre unos 5 a 10 minutos para que el virus ingrese totalmente dentro del organismo. Como los riesgos biológicos, todo tipo de riesgos tiene sus medidas preventivas. A continuación les voy a presentar las 5 más importantes con respecto a los riesgos biológicos. La primera es la vacunación. La vacunación nos previene del virus del VIH, del SIDA, de bacterias, de gripa. En caso de que nos cortemos, pues una inyección antitetánica nos puede ayudar a curar el virus. La higiene personal es muy importante para las personas, sobre todo que trabajan en el sector de la salud. ¿Por qué? Ellos tienen en contacto directo con los pacientes, mantienen en constante desplazamiento por todo el área de los centros hospitalarios o de los centros de salud. Entonces ellos están en contacto con todas las personas que están contaminadas. Por eso es importante que ellos, al realizar un procedimiento o al realizar una actividad, se laven muy bien sus manos con agua, con jabón, y agregar mucha agua para la desinfección de las manos. El uso de los elementos de protección personal. Esos elementos de protección personal hacen referencia vuelvo y recalco, a las personas que trabajan en el sector de la salud. Para ellos es necesario utilizar los guantes, la bata, los gorros, los tapabocas, otros accesorios que son antifluidos, el uniforme antifluidos, para que no haya contacto directo con los contaminantes. Capacitación. Si nosotros hemos capacitado a nuestro personal sobre los tipos de riesgo biológico que se encuentran dentro de la organización, aumenta el índice de que se disminuyan los accidentes y los trabajadores contaminados dentro de la empresa. Y la correcta eliminación de los residuos. En todos los centros de salud utilizan principalmente la caneca roja,
que es la que nos indica que ahí se depositan los desechos biológicos o que son de proveniencia de carácter humano. La clasificación de la peligrosidad de los microorganismos que son considerados como patentes o factores de riesgo biológico. Primero la patogenicidad, que esta es la parte en la que el virus tiene la consistencia de quedarse en el organismo. La transmisibilidad es el medio por el cual se llega el patógeno o el virus al organismo. Y la infectividad es la capacidad que tiene el virus para infectar en el cuerpo. Cuánto dura en propagarse por el organismo, la vía en la que entra al organismo y los efectos que tiene en la persona. Y la virulencia es la capacidad de gestación o de expansión del virus dentro del organismo. Los riesgos biológicos son uno de los tipos de riesgo que más tiene prevalencia en los tipos de riesgo laborales. Espero hayan comprendido un poco acerca de los tipos de riesgo biológico, sus clasificaciones, las medidas preventivas que podemos usar para prevenir estos riesgos. Y ya, muchísimas gracias.